Oremos al Señor pidiendo su dirección, bendición en la predicación de la palabra esta mañana. Señor, como acabamos de cantar, estamos convencidos de que tú eres el que nos sostiene. Tú nos has sostenido, lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo, Señor. Qué profunda esperanza y confianza del creyente el poner sus ojos en ti. Señor, gracias porque a pesar de los pesares y de las dificultades y aflicciones y pruebas de la vida, mirando la cruz del Calvario vemos todas tus promesas cumplidas y esa bendita esperanza de que tú nos vas a sostener aquí en esta tierra y allá en la gloria. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra y te rogamos que tú de nuevo tengas gracia para con nosotros, transformando nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos en el último sermón en esta serie sobre Necesito cambiar. Y quisiéramos dedicar este último sermón, igual como solemos cerrar nuestros cultos en oración, dedicar este último sermón a la oración. Pero a un aspecto muy concreto de la oración, como es cómo la oración nos cambia. Quisiera empezar con una sencilla anécdota que explica un conocido pastor americano, maestro, predicador, Tozer, una anécdota que explica en uno de sus libros. Dice que en cierta ocasión le preguntaron a un creyente de aquellos de los de antes, ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Aquel creyente se quedó pensativo por un momento y luego dijo, ¿cuál de las dos alas es más importante para un pájaro? ¿La derecha o la izquierda? No llega muy lejos un pájaro, ¿verdad? Si una de las dos alas no funciona bien. Nosotros, del mismo modo, si queremos volar y llegar lejos, necesitamos de la palabra y de la oración y de la palabra. Queremos ser cristianos de la palabra, pero queremos ser cristianos de oración. Queremos ser una iglesia de oración y ser una iglesia de la palabra. Sin ambas alas no podemos llegar muy lejos. ¿Cuán importante es la oración? Y pudiéramos hablar de la oración, podríamos hacer una serie de sermones sobre la oración. Podríamos darle tantos énfasis diferentes. Hemos escuchado tantos sermones sobre la oración. Seguramente hemos escuchado sermones sobre la oración de intercesión, de la oración de confesión, de la oración de alabanza, de la oración tenaz, de la oración sincera. Hemos escuchado sermones sobre la teología de la oración, como el Padre, el Hijo, el Espíritu están presentes en nuestras oraciones, como el poder de Dios es suficiente para escuchar y responder a nuestras oraciones, como nuestra oración expresa nuestra intimidad con el Señor, nuestra confianza con Dios, como a la vez la oración expresa el poder de Dios y cómo expresa la misericordia de Dios, porque Dios no solo es un Dios poderoso, sino que es misericordioso y en la oración su poder y su misericordia se encuentran en las cosas más cotidianas de nuestra vida. En Juan 15:7, el Señor Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pocos temas hay tan importantes como la oración. En un precioso libro escribe Octavius Winslow respecto a la oración. Dice, la oración es devolver el aliento de vida divino al seno de Dios que lo proveyó. La oración es una conversación santa, espiritual, humilde, con Dios. Este es un hermoso comentario de un pagano que se convirtió. Dijo, abro mi Biblia y Dios me habla. La cierro y entonces hablo con Dios. ¿Qué definición más extraordinaria de la oración verdadera? Es hablar con Dios tal como un hijo habla con su padre, tal como alguien conversa con su amigo. Si solo tenemos la palabra, es un monólogo. Dios te habla. Si solo tienes la oración, es un monólogo. Solo tú le hablas. Pero si tenemos la palabra y la oración, se establece un diálogo
entre el creyente y su Dios. Palabra y oración. Pero en esta mañana no quisiera hablar de la oración, sino un aspecto muy concreto de la oración. La oración es como un diamante que tiene todos sus brillos y quisiéramos ver uno de esos brillos, que es ese aspecto más íntimo de la oración. Meditando en esta serie de sermones en la que estamos y que nos han ocupado durante estas semanas, quisiera que meditáramos en esta mañana en el poder de la oración para cambiarme. Meditamos mucho en el poder de la oración para cambiar cosas. Pero en esta mañana es el poder de la oración para cambiarme a mí, mientras estoy orando a mi Señor. La oración transformadora. Y sabéis, los enemigos de Cristo, los enemigos de la cruz dirán que ese es el único poder de la oración. O sea que mientras nosotros oramos, tiene un efecto placebo sobre nosotros, de manera que nos hace sentir bien. En esta sociedad freudiana en la que vivimos, la oración no es más que un hablar con un Padre celestial, que es la proyección de nuestro Padre terrenal. Pero sabemos que todo eso es falso. Nuestro Dios es real, contesta nuestras oraciones de forma real, auténtica, y también sabemos que el cambio que la oración produce en nosotros es un cambio real, auténtico, duradero. Más bien el ateísmo es un placebo. El placebo para vivir en esta vida lo más contentos posibles, con una conciencia intranquila, cerrando los ojos a la realidad de que hay un juicio después de la muerte. Aspirina para el alma. Meditando en la oración. Podemos hablar de muchísimos aspectos de la oración y puede que se nos pase por alto que hay un aspecto subjetivo, privado, íntimo, una realidad que seguramente solo Dios puede comprobar y tú puedes comprobar. Y es que cuando estás orando, la primera oración respondida es que tú has cambiado mientras oras. A veces esperamos que Dios responda a nuestras oraciones y miramos a nuestro alrededor. Casi que hemos dicho el amén y ya estamos mirando a ver si pasa algo, ¿verdad? A ver qué va a hacer Dios, a ver si me ha escuchado. Mirando las cosas que nos rodean. Pero lo cierto es que si estamos orando de forma sincera, en el momento que hemos dicho el amén, Dios ya ha respondido a nuestras oraciones. Porque te ha cambiado a ti en medio de tus oraciones. Fijémonos cómo lo expresa Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses nos dice, no estéis afanosos, orad a Dios y Dios lo solucionará todo. Dice, no estéis afanosos, orad a Dios y sentid la paz de Dios. Desde ya, desde el primer momento. No sabemos cómo Dios responde a nuestras oraciones. Él puede responder sí, Él puede responder no, y Él puede responder sigue orando. Él puede responder hoy, mañana o dentro de 10 años. Pero la respuesta inmediata es que tu corazón ha cambiado en medio de la oración. Hermanos, y hemos de confesar que muchas veces nuestras oraciones no buscan ese cambio en nosotros, muchas veces nuestras oraciones buscan el cambio en lo que nos rodea, en todo lo que está a nuestro alrededor. Si al acabar el culto le preguntas a tu hermano, ¿cómo quieres que ore por ti? Seguramente escucharemos cosas así, ¿verdad? Ora por mi nuevo trabajo, que me vaya bien. Ora por mi esposa, que no se encuentra bien de salud. Ora por mis hijos, por los exámenes. Siempre estamos orando por lo que nos rodea, para que Dios lo cambie, para ser más felices. Qué tentación, ¿verdad? Pocas veces oramos por este corazón, que el Señor lo cambie. Solemos orar que Dios aligere nuestras cargas, que responda a nuestras peticiones de salud, de trabajo, y poco
poco oramos porque Dios nos transforme a la imagen del Señor Jesucristo en medio de las aflicciones, pruebas, dificultades que podamos estar pasando. Está bien orar por trabajo, pero también debiéramos orar que Dios, en medio de ese tiempo de aflicción en el que no llega un trabajo, que Dios me dé paz, que Dios me dé confianza, que Dios haga que esté paciente y con fe. Está bien orar por salud, pero también debiéramos orar que Dios me dé paciencia en medio de la enfermedad. Y que a pesar de la enfermedad pueda brillar como una luz alrededor de todos los que me contemplan. Está bien orar por la salvación de nuestros seres queridos, pero también debemos orar porque Dios nos transforme a nosotros, nos santifique para que seamos esos instrumentos útiles en sus manos para que el Evangelio llegue a nuestros seres queridos. Recordemos cómo empieza el Padre Nuestro. Los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar, y nos da una oración modélica, y el Padre Nuestro no empieza con nuestras peticiones, el Padre Nuestro empieza con su gloria. Y nosotros corremos demasiado rápido a orar, ¿verdad? Y hacemos oraciones a veces que parecen listas a Papá Noel. Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Y el Padre Nuestro empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Primero Dios, la voluntad de Dios, el reino de Dios, el poder de Dios. Y hágase tu voluntad, significa hágase tu voluntad, pero significa hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad implica, Señor, sujétame, sométeme, hazme obediente, hazme humilde a tu palabra. Cámbiame para que aquí, en este corazón, se haga tu voluntad. Venga tu reino, significa venga tu reino también. Señor, que tú seas rey, tú seas soberano, tú gobiernes hasta el último de mis pensamientos. Y repito, no es que no podamos pedirle al Señor por nuestras necesidades cotidianas, el Padre Nuestro también lo hace. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero a veces nos olvidamos de esta dimensión privada de la oración, que Dios está más preocupado en hacerte santo que en hacerte feliz. Si nuestras oraciones estuvieran más centradas en la gloria de Dios, en la transformación de nuestra persona, veríamos de forma mucho más brillante y poderosa cómo Dios responde de inmediato nuestras oraciones, porque de inmediato estamos diciendo venga tu reino y está cambiando nuestro corazón para que sea más sujeto al Rey. Cómo las luchas y experiencias que vives en tu corazón te pueden hacer más santo, más obediente, más puro, más abnegado, más humilde. Cómo Dios usa la oración para hacerte más como el Señor Jesucristo. Cómo en tu oración puedes exclamar, Señor, necesito cambiar, cámbiame. Sé que hay muchas cosas que tienen que cambiar y cambiarán. Cuando vengas en tu gloria, todo será perfecto. Pero yo te ruego hoy que tú me cambies a mí y me hagas más como aquel que yo seré cuando esté contigo en el cielo. Y quisiera que meditáramos en esta mañana solamente en 3 aspectos de esa oración transformadora, de esa oración que nos cambia. Y el primer aspecto en el cual, o a través del cual la oración nos cambia es esto. La oración te mueve a la humildad. La oración te hace más humilde. Dicho de otra manera, cada vez que oras, eres un poquito menos orgulloso. Y todos queremos matar y necesitamos matar el orgullo en nosotros. Qué orgullosos somos. Cómo nos cuesta reconocer nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados. Qué autosuficientes somos. Hasta puntos insospechados. Si quieres ver el orgullo encarnado, ¿vas a ver un padre de familia conduciendo un coche?
en medio de las vacaciones, ¿verdad? Padre de familia conduce el coche, lleva a toda la familia, entra en una ciudad, no tiene ni idea de dónde se está metiendo, tiene su GPS, sus planos, etcétera, pero va dando vueltas por la ciudad, ¿verdad? Y la esposa empieza a mirarle sospechosa, y los hijos, ¿verdad? La mujer baja la ventanilla y dice, mira, ahí hay un señor, paras el coche y pregunta, no, si yo sé dónde voy, tranquila, ¿no? Y otra vuelta, ¿verdad? Otra vuelta, los niños ya ven 3 veces la misma farola y dice, papá, por aquí ya hemos pasado. Al cabo de 5 minutos, papá, ¿sabes dónde? Papá, no estarás perdido, ¿verdad? No, si yo sé dónde voy. Todo menos parar el coche y preguntar. No, eso es lo más humillante que puede suceder a un padre de familia, ¿verdad? Digo padre de familia porque sobre todo los hombres somos cabezones en eso, sobre todo. Y la verdad es que no tienes ni idea de dónde estás yendo, pero que nadie se entere. Así sucede con Dios. Vamos conduciendo nuestra vida, conduciendo. O sea, no tenemos ni idea de dónde vamos, pero venga, tú échale kilómetros. Sigue, y vuelves a dar la vuelta, y ves cómo se repiten en tu vida los mismos episodios. Tú mismo dices, yo ya he estado aquí, hace 5 años ya estaba aquí, y dices, uy, hace 10 años yo ya estaba aquí. Da igual, tú echa millas. En vez de parar el coche, bajar, clavarte de rodillas y decir, Señor, te necesito. Ayúdame tú. Necesito cambiar. Cambia mi corazón, cambia mi ruta, cambia mi vida. Te necesito. Dame dirección, dame paciencia, dame valor, dame amor, porque sin ti yo no voy a ninguna parte. Humildad. Y la oración te enseña humildad. Así que la falta de oración en tu vida no es sino la señal más evidente de orgullo. Orgullo. No pongamos más excusas. Y es el orgullo lo primero que te priva de cambio en tu vida. Cambio en tu hogar, cambio en tu matrimonio, cambio en tu vida espiritual, cambio en tu vida de iglesia. Orgullo, 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 orgullo. Y el orgullo es mucho más que un pecado. Es el padre de todos los pecados. Es el huerto donde crecen todos los pecados. El orgullo. Porque el orgullo es rebeldía, altivez, autosuficiencia delante de Dios. Y recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sin embargo, la oración expresa todo lo contrario. La oración le está diciendo al Señor, sin ti yo no puedo. Voy donde tú quieras, pero contigo. Sin ti yo no tengo fuerzas. La oración expresa que no confías en ti mismo, confías en Él. Estás diciendo, yo no tengo la sabiduría para vivir como te agrada, yo no tengo el coraje para enfrentar la aflicción, yo no tengo las fuerzas para perdonar como debiera, yo no tengo el contentamiento para vivir en la escasez, yo no tengo el amor para amar a mi esposa y a mis hijos, yo no tengo la fe como un grano de mostaza. Con la oración estamos reconociendo, Señor, tú eres la vid, yo soy el pámpano, yo separado de ti no puedo hacer nada. De modo que tu vida de oración es inversamente proporcional al tamaño de tu orgullo. Menos orgullo, más oración. Menos oración, más orgullo. Pero a la vez la oración es el síntoma y la oración es la medicina. ¿Quieres matar tu orgullo? Ora. Ora. Así es, hermanos. Cuando acabas de orar, algo milagroso ha sucedido en ti. En ese último amén, algo ha cambiado. Por completo. La oración es morir a uno mismo. La oración es sujetarse a la voluntad del Padre. La oración es autonegación. La oración es la señal cotidiana de que estamos tomando la cruz cada día para seguir al Señor. La oración está diciendo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La oración está diciendo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. En un artículo titulado ¿Por qué oras?, conocido
pastor, maestro, consejero David Paulison, que recientemente pasó a la presencia del Señor. Dice así: ¿por qué oras? Sospecho que tú y yo somos parecidos y que tu respuesta y la mía serán la misma. Lo necesito. Esta pregunta es como preguntar: ¿por qué respiras? Podrías decir: respiro porque se supone que lo debo hacer. Podrías decir: respiro porque me hace sentir mejor. Podrías decir: respiro porque la vida es peor si no lo hago. Podrías decir: respiro porque, mira, es una costumbre que tengo. Pero sinceramente, ¿te das cuenta de que cuando se trata de respirar, la respuesta más simple y más profunda es: lo necesito? Lo necesito. ¿Por qué oramos? Si somos honestos, diremos que la razón por la cual oramos es porque necesitamos orar. Es la puerta de la vida y si no lo hacemos, morimos. Y si no lo hacemos, es porque estamos locos. Así que en primer lugar, hermanos, a través de la oración transformadora, lo que el Señor cambia en nosotros es que nos mueve a la humildad. En segundo lugar, la oración te enseña sinceridad. Sinceridad verdadera. Sinceridad como no vas a experimentar en ningún otro momento y en ninguna otra circunstancia de tu vida. No hay un momento en que seas más sincero que cuando estás orando. Entre nosotros nos engañamos, nos podemos engañar de todas las maneras. Hay mentiras de todos los tamaños y de todos los colores. Fijémonos en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pecaron y se vistieron con hojas de higuera. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y ese vestidito? Mira, me apetecía ponerme uno. ¿Y tú? Yo también, sí. Bueno, es que te vi y pensé, tengo que estar a la moda. A ver, si todo el mundo lo lleva, pues yo también, ¿no? ¿Todo bien? Sí. ¿Vergüenza? ¿Temor? No, ¿qué va? Todo bien, todo bien. Mentira. Lo que estaban tapando con esas hojas de higuera, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos podemos mentir los unos a los otros? ¿Qué tal, hermano, tu vida? Bien. Todo bien. Pero cuando entras en tu aposento, cierras la puerta y te pones de rodillas delante del Señor, ay, a ella no le puedes decir, todo bien. Ahí no. Ahí abres tu corazón de par en par, ahí desnudas tu alma. Cuando Adán escuchó la voz de Dios en el huerto del Edén, Adán se escondió. Pensó: a este no le engaño, ni con un delantal, ni con todos los que pueda ponerme. La mirada de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos perfectamente que intentar engañar a Dios es lo más ridículo que pueda haber. Así que cuando nos presentamos delante de Él en oración, somos sinceros, pero en mayúsculas. No hay nada que esconderle. Cuando oras, nada puedes esconder de su mirada. El Salmo 139 que hemos leído antes expresa esto. Salmo 139, versículo 7. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El salmista sabe que aun buscando el lugar más recóndito e inhóspito de la tierra, aunque encontrara la cueva más alejada y oscura y pequeñita y alejada de todo el mundo, aún escondiéndose en el lugar donde nadie viera ni supiera que Él existe, Dios le vería. De hecho, todos hemos estado ahí. Por eso continúa el Salmo de esta manera: en el vientre de nuestras madres. ¿Qué lugar más oculto que ese? Hubo un momento que ni tu madre sabía que estabas ahí. Al menos tardó un mes en enterarse. Pero cuando aún ni tu madre, o sea, nadie en la historia sabía que tú estabas ahí, Dios sí. No te podías esconder de su mirada, porque Él te formó.
Y el salmista está diciendo, ¿dónde me voy a esconder de ti si cuanto más escondido he estado en toda mi historia, tú estabas ahí conmigo? Tú todo lo ves, Señor. Tú todo lo sabes, Señor. ¿Cómo voy a esconder de ti alguno de mis pensamientos? Salmo 139, versículo 12 y 13. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Sí, hermanos, cuando hablamos con los demás podemos decidir nuestro nivel de sinceridad, podemos ser más o menos mentirosos. Cuando hablamos con los demás podemos echarle la culpa a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos, al gobierno, al sistema económico, a nuestro pasado, a lo dura que es la vida, etcétera, etcétera. Excusar nuestras faltas, minimizar nuestros pecados, todo el mundo lo hace, es algo cultural, es un defecto familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nos ponemos de rodillas delante del Señor, se nos van las tonterías. Y no sabemos ni cómo empezar. Y decimos, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Y empezamos a confesar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras flaquezas, nuestra indisciplina, nuestra desobediencia. ¿Cómo no vamos a hacerlo si Él lo sabe todo? Tendríamos que grabar nuestras oraciones y luego escucharlas. Porque eres tan sincero en tus oraciones que en tus oraciones tú llegas a decir cosas que ni tú mismo sabías. Abres tu corazón de tal manera, de par en par delante del Señor, que es el momento de autoconocimiento más soberbio que podamos encontrar. Increíble lo que sucede en ese momento de oración. Nos invade una sinceridad inaudita. Confesamos todo delante del Señor. Sabemos que es ridículo ponerse hojas de higuera encima. Llamas a tus pecados por su nombre, tal como la Biblia los llama, no como la sociedad los excusa. Y está la sinceridad que tenemos con Dios, que orando a Dios acabamos conociéndonos más a nosotros mismos y pidiéndole a Él, como el rey David en el Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, tú sabes que estoy siendo sincero contigo y esto es todo lo que hay, pero si hay algo que yo no veo, enséñamelo, por favor, para que yo te lo confiese, sea noble para contigo, porque tú escudriñas mi corazón. Hermanos, en primer lugar, por tanto, la oración nos mueve a la humildad. En segundo lugar, la oración nos enseña una sinceridad verdadera. En tercer lugar, y este sería el tercer y último aspecto que quisiera destacar en esta mañana, la oración apaga nuestros deseos torcidos, porque deseamos muchas cosas que no debiéramos desear. Deseamos muchas cosas que no debiéramos desear y nuestro pensamiento y nuestro corazón corre hacia ellas, como un caballo salvaje. Quiere correr hacia donde se le antoja y muchas veces no nos damos cuenta y nuestro pensamiento ha ido tan rápido y tan lejos que parece imposible hacerle volver. Nuestros pensamientos corren y se obsesionan con cosas de esta vida, con los ídolos de esta vida, con preocupaciones, con ansiedades, con temores. Y cuando dejamos que nuestra vida se guíe por nuestro corazón, como dice el mundo, haz lo que te dicte el corazón, mal vamos, porque nuestro corazón es pecaminoso y perverso. No hagas lo que te dicte el corazón, haz lo que te dicta la Biblia y caminarás sobre tierra firme. Pero cuando dejamos que nuestras vidas se guíen por los deseos del corazón, por aquellas cosas que nuestro corazón desea, ama, quiere, necesita o cree que necesita, entonces viene a nuestra vida la ira, el descontento, el engaño, el temor, la codicia, la lujuria, la necedad.
y todo lo que hay en nuestro corazón llega a nuestra lengua. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y entonces decimos lo que no queríamos decir, pero ya le hemos dicho. Y nos arrepentimos 1 y 1000 veces. Y sabemos lo difícil que es domar la lengua. Dice Santiago 3 que ningún hombre puede domarla, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos cambiar nuestras palabras? Cambiando nuestro corazón. ¿Cómo podemos cambiar nuestro corazón? Cambiando aquello que ama nuestro corazón. Aquello que nuestro corazón desea. El Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y cambia esos corazones de piedra en corazones de carne que le aman a Él, le sirven a Él, desean obedecerle a Él. Fijaos cómo Santiago capítulo 4 expresa de dónde vienen todos nuestros conflictos personales. Dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Al final la raíz de todo está en qué es lo que ama tu corazón. Desde la caída deseamos mal. Sabéis que la caída afectó nuestro ser completamente. Somos seres caídos y amamos mal, deseamos mal, pensamos mal. Todas nuestras facultades siguen estando en nosotros, pero estamos averiados. La oración repara esos deseos torcidos y hace que de las cosas del mundo vuelvan a Dios, nuestro Creador, el único que nos sustenta. Pero sabéis lo que sucede cuando nuestro corazón desea las cosas de este mundo, cuando nuestro corazón hace un ídolo de las cosas de este mundo, dejamos de orar. Porque nuestro Dios ya no es Dios, nuestro Dios es aquello que deseamos. Dejamos de orar. Queremos algo con tanta fuerza que amamos aquello más que a Dios. Entonces Dios ya no es Dios. Dios es solamente un aguafiestas que no me quiere dar lo que yo quiero. Y nuestra oración se muere, se apaga. Cuando deseas algo más de lo que deseas a Dios, te llenas de ingratitud, de descontento. Piensas que todo es mérito tuyo. Te olvidas de que Dios está contigo. Tu corazón se enfría, se aleja. Cuando no oramos, nuestro corazón se vuelve infiel. Dejar de orar es dejar de conversar con Dios. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio dejan de hablar? Uy, mal vamos, ¿verdad? Terreno abonado para que haya infidelidades y pensamientos indebidos. ¿Qué pasa entre el creyente y Dios cuando dejan de hablar? Están rompiendo esa relación de amor, de ternura, de complejidad, de amistad. Y dejamos entrar en el corazón otras conversaciones con el mundo, con la serpiente, con los deseos de esta vida. Y es un síntoma típico de malestar espiritual el dejar de orar. Cuando alguien venga a comentarte, a hablarte sobre sus luchas personales, tentaciones, la primera pregunta: ¿cómo está tu vida de oración? Guardará silencio unos minutos y dirá: mal. Es ahí donde debemos empezar, a hincarnos de rodillas delante del Señor. Sea cual sea tu lucha, podrás decir con certeza que en los momentos de tu vida donde tu vida espiritual ha sido peor y ha habido dejadez, han sido los de mayor lucha. Y que las épocas de tu vida en las que has estado más fuerte, más firme, más constante frente al pecado, frente a la tentación, frente a los dardos del maligno, ha sido cuando has estado firme y fuerte en la oración. Escribe Octavius Winslow, de nuevo en su libro Enfriamiento Espiritual: la oración es el pulso espiritual
del alma renovada. Sus latidos indican el estado de salud o de enfermedad del creyente. Tal como el médico determina la salud del cuerpo a partir del pulso, así podemos determinar la salud espiritual del alma por medio de la estima de que goza la oración a los ojos del creyente. Si el alma se encuentra en un estado espiritual saludable y de crecimiento, la oración será vigorosa, viva, espiritual y constante. Si por el contrario se está desarrollando un proceso de enfriamiento en el alma, si el corazón está extraviado, el amor apagado y la fe debilitada, el espíritu y los hábitos de oración lo traicionarán de inmediato. Hermano, amigo, ¿cómo está tu alma? Y pregúntate en primer lugar, ¿oras? Y si no oras, ¿por qué no oras? ¿Hay algo más grande que Dios? ¿Hay algo que deseas más de lo que deseas a Dios? ¿Qué deseas? ¿Anda tu corazón detrás de cualquiera de las cosas de esta vida? ¿Has hecho de ello un ídolo? ¿Qué infidelidades espirituales hay en tu alma como para que Dios no sea tu primera pasión? Nuestro corazón desea, nuestro corazón no puede dejar de desear. El problema es que después de la caída desea aquello que no debe desear y desea otras cosas más de lo que desea a Dios. Incluso se contradice deseando cosas que no pueden ser a la vez. Solo un mayor deseo puede apagar todos los deseos. Solo un mayor amor puede apagar todos los amores. Así como un gran fuego puede apagar todos los fuegos pequeños. Es curioso cómo los bomberos hacen cortafuegos. Algo que me costó entender, ¿verdad? Cómo ellos provocaban fuego para apagar el fuego. Pero un fuego que subía apaga todos los demás fuegos con los que se encuentran. Solo un fuego mayor en tu corazón puede apagar todos esos fuegos pequeños. Y ese gran fuego es Dios. La oración cura todos nuestros deseos torcidos y hace que centremos nuestro pensamiento no en las cosas pasajeras de esta vida, sino en Dios, en su gloria, en su bondad, en su gracia, en su poder. Te acerca al amor de Dios. La oración es como una conversación entre el esposo y la esposa. Así como el amor en un matrimonio se cultiva con las palabras, con los gestos, con los recuerdos, pasando tiempo juntos, el amor entre el creyente y Dios también se cultiva con las palabras, los recuerdos, juntos, en el conocimiento el uno del otro, mediante la palabra y la oración. Así que orar, cada vez que dices voy a orar, estás diciendo quiero enamorarme más de mi Señor Jesucristo. Quiero pasar tiempo con Él. Quiero que sea Él el amor de mi vida por encima de cualquier otra cosa. Hermanos, para concluir, no solamente con el sermón de hoy, sino con la serie en la que hemos estado en estas semanas, tú y yo necesitamos cambiar. Pero recordemos que solo Dios cambia vidas. Solo Dios cambia vidas. Y el hombre ha intentado cambiarse a sí mismo y cambiar a los demás durante siglos sin conseguirlo. Y seguirán viniendo filosofías y psicoterapias y todo lo que tú quieras. Pero Dios es un experto en cambiar vidas. Lo ha demostrado a lo largo de la historia. Recuerda que el cambio verdadero no se encuentra en mirarse a uno mismo, en mirar las circunstancias, en hurgar en el pasado, en crecer tu autoestima, sino en el poder de Cristo para transformarnos. Recuerda que hay cambios falsos disfrazados de piedad, disfrazados de espiritualidad, pero el camino no es el misticismo, ni el monasticismo, ni el legalismo, ni ningún otro disfraz espiritual. Recuerda que las psicoterapias se visten de ciencia, pero al fin y al cabo es puro humanismo. Recuerda que la verdad te hará libre y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerda que en Jesús tienes una nueva identidad. No eres lo que tú dices que eres, lo que otros dicen que eres, lo que la sociedad dice que eres. Eres lo que Dios dice que eres. Y ahora en Cristo eres hijo del Padre, eres esposa de Cristo, eres templo del Espíritu.
Recuerda que hay dos tristezas y solo la tristeza, según Dios, produce un verdadero arrepentimiento que nos conduce a sus pies. Recuerda que el camino de santificación es una lucha continua y diaria y el poder de Dios se manifiesta en nuestras victorias porque Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerda que la palabra de Dios será siempre lámpara a tus pies y en ella tienes toda la sabiduría que necesitas. Recuerda que has de ser lleno del Espíritu Santo para que sea Él el que gobierne y dé dirección a tu caminar diario. Recuerda que tienes la iglesia y vamos juntos hacia una misma meta. Y tienes en la iglesia del Señor todos los recursos espirituales para poder cambiar para su gloria. Recuerda que la oración transforma. Dios escucha nuestras súplicas y responde, pero en primer lugar, la oración transforma porque nos cambia en el mismo momento en el que estamos orando. Nos mueve la humildad, a la sinceridad y apaga todos esos deseos torcidos de nuestro corazón. Recuerda que el amor a Dios es la medicina para el alma. La única forma de poder cambiar es dejar de buscar agradar a los demás, dejar de buscar agradarte a ti mismo y buscar solamente agradar a un Dios soberano que te ha creado y que te ha salvado. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a cambiar. Cada uno de nosotros, allá donde estamos con nuestras luchas, preocupaciones, tentaciones, dificultades familiares, laborales, de salud, ayúdanos a cambiar. Pero ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, a través de la oración, con el poder del Espíritu. Ayúdanos a que estemos menos preocupados en cambiar lo que nos rodea y más centrados en cambiar nosotros. Porque tú quieres hacernos santos, Señor. Y esa obra preciosa que has empezado en cada uno de nosotros la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que nuestra oración sea en primer lugar, aquí me tienes, Señor, cámbiame a mí. No para buscar mi felicidad, mi bienestar, sino para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén.